Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos una discusión fundamental, un programa que tal vez resuma a todos los demás. Le hemos denominado la crisis de México. A veces la enfocamos en un aspecto, el económico, a veces en otro, el de seguridad, la violencia, muy frecuentemente en el político, el derrumbe del Estado mexicano, otras veces en la pérdida de identidad nacional por la absorción de nuestro país hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando hablamos de la crisis global, la crisis económica que está asolando al mundo, yo digo que hay tres posiciones. Los que dicen que es una crisis financiera y quieren componerla para volver a donde estábamos, esos son los de derecha. Los que dicen, no, no es una crisis económica, también está el modelo productivo, las relaciones económicas internacionales, la desigualdad, hasta el medio ambiente meten, el cambio climático, pues es el análisis de centro. Y la izquierda pensaría que es una crisis sistémica. Y la extrema izquierda hasta una crisis civilizatoria, esos son los altermundistas. ¿Qué no pasa lo mismo con la crisis de México? Que el enfocarla de modo separado no es como si fuera un coche descompuesto que le podemos, bueno, vamos a mandarlo al taller para que le quiten esto, le pongan aquello, un régimen de gobierno parlamentario. No, este es un tema productivo distinto, vamos a volver al campo. Como que queremos componer un coche que tal vez ya no funciona, perdón que lo diga con enorme tristeza. Este es, en toda la extensión de la palabra, un programa de manteles largos. Tenemos a tres grandes intelectuales mexicanos. No leo sus títulos, son de sobra conocidos, doctores en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Roma, en la Universidad de Florencia, profesores de instituciones académicas más importantes del país y autores de numerosos libros. Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdoba y César Cancino. Don Daniel Cosío Villegas, nuestro maestro y amigo, hablaba en 1947 de la crisis de México, quizás su ensayo más conocido. Y decía que el modelo de la Revolución Mexicana se había agotado, se habían agotado los hombres, se habían agotado los principios, se habían corrompido las instituciones y que había que renovar los hombres y los principios, si no México iba a dejar de ser México. Yo al releerlo antenoche para hacer un artículo, caí en la cuenta de que ahora es mucho más profundo. ¿Cómo definirías tú la crisis actual de México, Lorenzo? ¿Cómo la definiría? No me iría muy lejos de la de don Daniel. En aquel entonces, Porfirio, en el 47, cuando escribió este largo ensayo, se le vinieron encima. ¿Recuerdas? La crítica fue feroz en contra de don Daniel, porque el meollo de su explicación de la crisis le pareció a todos hasta ingenuo y pedestre. Él dijo, es una crisis moral, es una crisis ética, es una crisis de valores. Y bueno, la carcajada fue general entre sus críticos. Yo la volvería a asumir así. Es una crisis de valores, pero fundamentalmente entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir a México, no nada más el gobierno, también los partidos, también sus opositores, de todas las élites mexicanas, pero también de los mexicanos. De la conciencia pública. De la conciencia pública. Es una incapacidad de poder definir hacia dónde vamos, porque ya nos cuestionamos de dónde venimos y sobre todo... Ahora ya ni sabemos de dónde venimos. Y para qué estamos. ¿A dónde vamos? Las tres, el pasado, el presente y el futuro, a diferente nivel. Pero el empresario ahorita lo que hace es administrar lo que tiene y la salvación individual, yo diría, de todos. Empresarios, clase media, trabajadores, narcotraficantes, cada quien ve lo suyo. Siempre ha sido así, siempre en primer lugar la salvación individual. Pero no hay una idea de un ser colectivo. Exactamente. Esa sería mi Arnaldo, posición. Para comenzar, ¿cómo verías la crisis de México? Bueno, yo quiero decir que yo veo muy mal a México. Ahora no quiero parecer iconoclasta, pero
A mí el término crisis se me ha vaciado ya tanto a través del tiempo que ya no me dice nada. ¿Cómo no me dirían? No, Pues estamos muy mal. ¿Qué es lo que puedes decir de un cuerpo enfermo? Pues que está muy mal. No está enfermo. Crisis, está peor que... Puede ser Se crisis. está muriendo Mira, la alguien, crisis... Es benévolo La decir que hay crisis es un concepto económico, pero curiosamente el fundador de la economía política clásica moderna, William Petty, no era economista, era médico, cirujano. Y él cuando habla de la economía, del cuerpo de la economía, muchas veces recurre a la imagen del cuerpo humano para ilustrar lo que está pasando en los fenómenos económicos. Así, por ejemplo, decía, el dinero es como la grasa en el cuerpo. Cuando abunda, el cuerpo está mal, y cuando le hace falta, está mal. Bueno, aquí lo que veo es que México está mal, está muy mal. No tanto, ¿no? Pero digamos que México ha sido tan mal gobernado en los últimos tiempos, ha sido tan mal conducido, su sociedad ha sido tan abandonada, tampoco... La educación. Tampoco cuidada en todos los aspectos de su vida que son fundamentales para el país. La educación, los valores que la televisión transmite. Claro, todo eso, que no podemos extrañarnos de que las cosas estén tan mal. Si todo se dejó funcionar mal o se dejó de administrar ese funcionamiento. Cuando don Daniel escribió su ensayo en 1946-47, realmente el país estaba despegando y no se veía por dónde pudiera decirse que estamos mal. Por eso, con toda razón, Lorenzo dice, es que es una crítica de tipo ideológico, moral, ¿no? Moral, dijiste tú. Pues sí, porque lo que él veía era una descomposición de ese sentido heroico de la revolución, ¿verdad? Ya incluso después de triunfar, o sobre todo, digamos, después de triunfar, que él veía como un peligro. Bueno, si eso lo veía él como un peligro, ¿cómo podemos ver nosotros ahora esto? Donde hay falta de ideas en todo y por todo. Un cuerpo enfermo, una sociedad abandonada, desahucio, o el país tiene solución, César. Pues mira, a mí me gusta mucho el símil que haces con este texto famosísimo de Cosío Villegas del 47 con el presente. Yo creo que se pueden hacer muchos paralelismos, muchas analogías. Aquella crisis del 47, si bien es cierto que México estaba despegando, como muy bien dices, era una crisis porque la clase política emanada de la revolución traicionó los ideales de la revolución. En ese sentido es una crisis de vaciamiento, ¿no? Una crisis de liderazgo y una crisis de promesas no cumplidas, ¿no? Es el comienzo del alemanismo. El primer gobierno civil en México. Se acabaron los generales. Y quizá por eso, en ese contexto, ¿no? Donde pues se prestaba mucho la coyuntura a pensarlo según el prisma con el que se ve, ¿no? Suscitó tantas reacciones virulentas, ¿no? O sea, fueron cantidades de críticas. Pero esa crisis, en todo caso, la del 47, sí tiene una diferencia con respecto a la actual, reconociendo que ambas son crisis morales y crisis globales, ¿no? En el caso de la presente. La actual no es una crisis por vaciamiento, es decir, por no haber hecho en la práctica los ideales de la revolución, ¿no? Lo que le da sentido y horizonte a esa clase política, el rumbo del país. Sino precisamente no es una crisis por no haber recuperado los ideales, sino en todo caso es una crisis distinta, porque aquí, después de la alternancia, ¿no? Yo creo que habría que marcar ese parteaguas. Después de la alternancia, lo que de alguna manera la clase emergente prometió fue renovación, innovación, es decir, no recuperación, ¿no? Sí. No reintegración de aquellos ideales, sino algo distinto, el cambio. Y el cambio no se dio. Simple y sencillamente esa promesa de renovación en todos los sentidos, obviamente institucionales, normativos, económicos, sociales, es decir, construir un país distinto, porque la sociedad finalmente votó por ese cambio. Falló, como lo hemos transición falló. Escrito tú en varias obras. Es una crisis por incapacidad
de darle contenido a una oferta, a una promesa, a un cambio. Entonces, ahí, digamos, se careció absolutamente de talento, de visión. Tuvimos 2 gobiernos emanados de la alternancia que no supieron leer el momento histórico que estaban gobernando, no supieron leerlo y perdieron una oportunidad histórica que no volverá, ¿no? No volverá, sí. No, ¿de qué manera vuelve? No, digamos, lo desperdiciaron estúpidamente, para decirlo en pocas palabras. Bueno, antes de ir a otro bloque, yo quisiera dejar dicho que quizá el espectro histórico hay que hacerlo un poquito para atrás y coincidir con el ciclo neoliberal, porque es otra visión, puede haber otra más, ¿no? El ciclo neoliberal es un cambio de rumbo. Por cierto, es el título de las memorias de Miguel de la Madrid. Así que a confesión de parte, relevo de prueba. Sus memorias se llaman Cambio de rumbo, sí, que están ahí también. Entonces, el país cambia de rumbo, pierde una visión del pasado y no adquiere una visión del futuro, porque hay 2 gobiernos y medio del PRI, cuando menos el ciclo neoliberal, y un gobierno y medio del PAN. Entonces, hay la pretransición y la posttransición. ¿Por qué no nos vamos a otro bloque para entrarle a este problema? Estábamos en el horizonte histórico. Para ti, Cosío Villegas es un país en 47 de 23 millones de habitantes, vamos a comenzar por eso. Una ciudad que apenas llegaba a los 2 millones, la Ciudad de México, ¿no? Todavía vino una época de bonanza, la época de Pedro Infante, ¿no? La época López Mateísta, por decirlo de alguna manera. Ahora es un México completamente distinto. ¿En dónde se extravía México? ¿Es allí o es en el 68? Porque es otro debate que queda ahí pendiente. En el 68 hay un quiebre. En el 76 hay una gran crisis económica. En el 82 hay otra gran crisis económica. En el 85 hay el terremoto. No hay que el país no pudo encontrar una salida ni en los 70s ni en los 80s y se fue por un rumbo equivocado. Es el neoliberalismo, es la transición. ¿Por qué no nos das tu propia visión? ¿A quién se lo preguntas? A mí. Bueno, yo creo que tiene razón en ir acumulando momentos críticos. Pero todavía, cuando recién escrito esto de Cosío Villegas, hay un libro de 2 profesores norteamericanos, Gabriel Almond y Sidney Verba, que casi por accidente hacen una de las primeras encuestas de opinión pública en México, muy científica, con una muestra representativa. Digo por accidente porque a ellos no les interesaba México, les interesaba los otros países que estaban estudiando, pero yo me supongo que eran más baratos los boletos de avión para venir a México. Habiendo tantos países raros, tantos países periféricos, pues ¿por qué no aprovechar el que tenían a la vuelta? México. No hay ninguna otra razón para que nos compararan con Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Pero en esa encuesta para nosotros es bien importante, porque el grueso de los mexicanos están conscientes de que viven en un país no democrático, que viven en un país sumido ya en la corrupción. ¿Qué año es el Almond, verdad? 1963. 63. Pero a la vez 59. Están muy orgullosos de su pasado, bien asimilados al mito revolucionario. El grueso está orgullosísimo tanto de Miguel Hidalgo como de Madero, de Villa, de Zapata, de todo. Es un país que en sus clases populares se siente confiado, tiene ganas de seguir por donde van, a pesar de que está consciente de que hay un montón de cosas que están mal. Está amolado pero feliz. Exactamente. Como diría una canción que acabo de oír española, jodidos pero contentos.
Ahora, en el momento en que tú ya empiezas a hacer tu recuento, 68, los 80, etcétera, creo que el neoliberalismo lo que hace es poner en duda todo ese pasado. Está mal. Se nos dice, bueno, no diré el nombre, pero alguien señala, qué horror, Madero cometió un error enorme, no debió de haberse revelado, debió de haber esperado, debió de haber hecho, tiempecillo, y hubiéramos evitado la revolución. Evitando la revolución. ¿Por qué no vimos a Lucas Alamán también? Exacto. Vino un renacimiento del alamanismo, hasta fundaciones y libros. También. Entonces hay la derecha que tomó finalmente el poder no en el 2000, la tomó desde el neoliberalismo. Desde el 84. Esa élite mexicana dirigente rechaza su propio pasado. Le parece absurdo, fuera de moda. ¿Cómo que es el nacionalismo? Ay, el nacionalismo, tan pequeñitos, tan parroquiales, una mente chiquita. Vamos al gran mundo. Pero no supo construir ese gran mundo. Dijiste tú, César, que no supo leer. No supo leer y no tuvo la prestancia, no tuvo, digamos... El coraje. El nacionalismo. El valor para ser congruente con sus propios valores. ¿Sí? Eran neoliberales. Bueno, entonces hay que darle al mercado, quitar los monopolios. Irse contra Televisa, irse contra todos los monopolios. No, fue muy selectivo en lo que echó fuera del pasado y lo que siguió aceptando, y entonces se hizo incongruente. Por lo tanto, y concluyo, si en los 60 había una cierta sintonía entre dirigentes y bases, porque esta encuesta nos lo dice, la dirigencia echó por la borda, después del 82, de la crisis del 82, sus valores anteriores. Propuso nuevos y no fue congruente con los que propuso. Un país que tenía, y vamos a eso, una vena nacionalista muy profunda, sí, por todo lo que México sufrió en el siglo XIX, se le propone la anexión a los Estados Unidos, es lo que se le propone en el fondo por una vía. El almuerzo que tuviste, convocó el subsecretario de Estado, nuestro amigo el politólogo de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela. Sé que se discutió que no hay otra solución de México que tenga México ya que anexarse de alguna manera a los Estados Unidos, porque ya tiene el 90%. ¿Cuáles serían los valores que esencialmente perdimos? Yo digo que el libro de texto gratuito, en su primera versión, pues fue una síntesis para los niños bien hecha, en su primera versión, a la de Jaime Torres Bodet, de todo eso que era nuestro común denominador. Éramos un país del libro de texto gratuito. ¿Cuáles eran esos valores para ti y cuáles serían los antivalores hoy? Bueno, todavía en los años 80, para un mexicano hablarle de Morelos, de Hidalgo, de Madero, de Villa, de Zapata, de Cárdenas, era significativo. Yo creo que eso en el fondo no se perdió, sino que se olvidó. Olvido es la palabra. Por el transcurso que ha tenido precisamente este proceso de desarrollo del país, ¿no? Veamos así las cosas y muy esquemáticamente. 1968, ¿qué resulta? Si el país estaba muy bien, estábamos creciendo a 9%. Las Olimpiadas, era un reconocimiento mundial del progreso de México. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues yo pienso que hubo, y ya lo he oído en alguna ocasión, una revuelta cultural. Así es. Creo que Gilberto Guevara lo mencionaba así. Obvio. Entonces, esa revuelta cultural hizo entrar en crisis ideológica porque a los dueños del poder. Creyeron que eran subversivos, lo que solo eran jóvenes. Empezaron a tener miedo de su propia fortaleza. Y es increíble cómo Echeverría, que aparentemente está tratando de recuperar aquellos valores que habían sido puestos en duda o que habían sido reivindicados de otra manera por los chicos del 68, de repente empieza a desvariar y a empezar a desarrollar
experimentos, ¿verdad?, que no tenían ninguna base. La colectivización del campo, disque apoyada en la agroindustria y estas cosas, sí. O luego López Portillo. Se abren de pronto las arcas de las finanzas internacionales y a meter las manos a todo gusto. Y no ya petrolizar y luego al país. Resulta que nos fue muy mal ahí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que, digo, no quiero ser determinista ni nada por el estilo, pero aquí hubo algo que simple y sencillamente se deslizó como una causa. Es decir, el hecho de que la misma revolución neoliberal en el mundo, esa revolución de derecha, ¿no?, que se dio en los Estados Unidos y en Inglaterra, en el vendaval se llevó a México. Pero aquí fuimos más fanáticos de eso que allá. Sí, pero luego, no en ese momento. Con López Portillo, de repente despertó el gobernante y dijo, pues, ¿qué pasó? No lo entiendo. Y ya nos robaron y todas esas tonterías, ¿verdad? Nacionaliza la banca. Y viene una reacción que extremo. es la que encabezan primero de la Madrid y luego Salinas de Gortari. Es decir, a esto hay que aplicarle, sí, vieron la idea de la crisis ahí, a esto hay que aplicarle una medicina de caballo. ¿Y qué fue? De la Madrid lo había propuesto. Tenemos un estado adiposo, hay que hacerle liposucción, ¿verdad? Y malbarataron desde entonces todos los bienes de la nación. Ojalá y liposucción fue, ¿cómo se llama? Amputación. Sí, haz de cuenta que le rebanaron a la patria todas las lonjas, ¿verdad? Y la dejaron sin piel. Nada más poco le Eso quitan fue, la cabeza. exactamente. Entonces hay una evolución natural en todo esto, que tú la ves. Pero es que aquí lo que más nos sorprende es cómo no pudimos ver todas esas cosas. Pues, dices todos nosotros. Todos nosotros. Por ejemplo, fue clarísimo, Tenemos la esperanza. pero a 10 años de distancia, ¿verdad?, que Salinas de Gortari se asustó con los resultados electorales del 88. Y dijo, aquí nos va a ir mal. De repente, de nuestro propio partido, de nuestro propio bando, se desprende una izquierda que ahora nos está confrontando. Y nos está poniendo en peligro. No se alía con el PAN, con los norteamericanos, y con la Iglesia, y con los Estados Unidos, con todo el mundo, ¿verdad?, hacia la derecha. ¿Y qué resulta de aquí? Pues que lo que ha resultado a nivel mundial, ¿verdad?, con las políticas neoliberales, antiestatistas y todo eso, toda esa basura, ¿verdad?, que por todos lados está haciendo agua y está justamente en crisis, ¿no? Y nosotros estamos en medio. Ese es el punto. Estamos ya aterrizando en un horizonte histórico y hay que profundizar en las distintas manifestaciones y el origen de la crisis. Yo coincidiría con Arnoldo, claro, atraviesa lo más profundo de mi biografía, que hay un cambio histórico que es 75-76. Aquí hemos hablado del 2000, la gran desesperanza por el fracaso del foxismo. Estamos hablando del cambio de rumbo hacia el neoliberalismo en 84 con Miguel de la Madrid. Pero hay cosas que pasaron en 75 y en 76 que hay que explorar. Y para mí ahí es donde empieza a perderse el rumbo. ¿Por qué seguíamos adelante? Porque nuestro viejo espíritu sexenal nos daba la renovación de la esperanza. Hasta la última vez con la coalición por el bien de todos. Pero traían el fantasma del 68 todos ustedes. Exactamente. Entonces, muy estaba importante. el problema. Ahí estaba el problema. Bueno, vamos a seguir en un tercer bloque.
haber hecho una transformación después del trauma del 68, se trató de recuperar valores, discurso de la revolución. Algunas cosas se hicieron, acabamos de hablar del tema de los salarios, que me tocó a mí, que cambiaron muchas cosas drásticamente, y hubo, lo subraya muy bien, algunas ocurrencias, yo les llamo, no pocas ocurrencias, ¿no? Que no tenían ni asidero en el pasado ni en el presente, sino nada más en la imaginación y en el deseo de hacer cosas nuevas. No va a haber habido una transición antes. No, que eres transitólogo. Qué bueno que me contestas así. Porque en 74 se da la transición en Portugal. Bueno, sí, era y en la 76 década de la transición. Se da en ¿cómo se llama? Grecia, en España y en Grecia. ¿Por qué no pudo haber algo? Si tú hubieras sido asesor en 76, eras muy joven, ¿qué hubieras tú aconsejado? Porque dice Lorenzo, la gente sabía que no vivía en democracia, pero estaba contenta. Y dice Arnoldo, todo a pesar del autoritarismo parecía funcionar muy bien, el aparato, y tenían tanto poder que se asustaron como el elefante y el ratón. Un poco hiciste así, el elefante se asusta con el ratón. No ¿Qué pudo haber ocurrido? La transición no, de entrada. ¿Pero qué cosa? Y por una simple razón. Con todas las dificultades que venía acusando el 68, ciertas fracturas entre el sector sindical y el sector gubernamental, entre los empresarios, el sexenio de Echeverría, que en ese sentido fue muy crítico en las relaciones entre los actores influyentes en la política, pese a todo, había cierto grado de cohesión de la clase política que le permitía enfrentar los desafíos. Pero muchos eran del pasado, sí, Pues sí, pero había una cohesión mínima que no tenían obviamente en España a la muerte de Franco, o en Grecia, y mucho menos en Portugal. Entonces, en esa década que fue crucial para iniciar la ola de las democratizaciones, según Huntington, otro politólogo americano, México no era su momento de la transición, pero sí era el momento de aligerar la presión con una reforma política, la famosa reforma política del 76, pero que no fue la reforma pactada en dirección de una agenda que fijara el rumbo hacia la democracia. Fue una salida intermedia, un ensayo y error para ganar tiempo en una coyuntura crítica y que para podremos terminar ubicar. Con la guerra sucia. Para terminar con la guerra sucia, fueron a la Cámara. Para neutralizar el conflicto, para institucionalizarlo por la vía de elecciones, o de la apariencia de elecciones. Y entonces, en ese año, el régimen sabía, ¿no?, y los asesores del régimen sabían que había que quitarle presión a la situación con una reforma política que permitiera que la oposición, que no tenía canales institucionales para expresarse, finalmente participara de la vida institucional. Pero déjame volver un poco a Cosío Villegas, que va en la cabeza. Cosío Villegas dice, en una frase de ese ensayo, dice, la renovación tiene que venir desde dentro, que era la idea de nuestra generación. La revista Medio Siglo, su primer editorial, dice, hay que renovar desde dentro el sistema, y si no se puede, pues hay que romperlo. Ahí lo decimos. Pero tú eres la constatación fidedigna que no se podía, que había un límite estructural desde dentro. Había que salirse, como la corriente democrática en el 87. Pero creo que pudo haberse hecho algo antes, más. Hubo un proyecto, ahorita no me voy a extender, me mandó en un homenaje a la universidad, nuestro amigo Rodríguez Araujo, cuenta que yo le pedí que juntara un grupo de politólogos para hacer un proyecto que no me ha querido dar, que tiene 260 páginas, dice él, sobre los cambios políticos. Se podía haber llegado más en 76, 75, 76, más que esta reforma que descongestionó el sistema, pero que estaba destinada a cooptar. ¿Qué hubieras hecho tú en 76? Creo que hay una tesis de la democracia concedida, la democracia desde arriba, de una élite muy sofisticada, muy ilustrada, que va viendo el devenir con a la vez que está metida en el día a día, también es capaz de verlo a la distancia, y quizá en los 70s debieron de haber sabido que ya no se podía seguir por el mismo camino e ir desmontando. Yo, a diferencia de César, yo diría, si hubiera habido la voluntad, la inteligencia, la capacidad de desde arriba ir desmontando parcialmente, la reforma política, como tú dices, no fue pactada, fue impuesta, pero
se pudo haber estado abriendo eso en cierto sentido. Suárez en España es estar cediendo a tiempo. El ejército no quería que los comunistas ni siquiera se aparecieran por España, ni menos que hubiera democracia, y hubo que chocar contra el ejército. El ejército pudo haber minado y destruido la transición española. Tenemos ahí a un político que viene desde dentro y que es capaz de entender su tiempo y decir, señores, para más vale aquí un buen arreglo que un mal pleito. Eso pudo haber hecho, no Echeverría, pero sí pudo haber hecho su sucesor, exactamente. Sí, por ejemplo, ya comenzaba el debate, fíjense, entre parlamentarismo y presidencialismo recomenzaba. Y luego recomienza en los 70s con Linz, con el propio Arturo Valenzuela, después de la caída de Allende. Yo debo decir que nuestra generación, que estaba en ese momento llegando al poder, el fracaso del país fue el fracaso de nuestra generación. No, en la muerte de mis más algunos queridos amigos. A ver, Porfirio, otra vez vuelve. Nuestra generación tuvo éxitos aislados, pero sella el fracaso histórico de la nación, porque nosotros sí estábamos como conjunto equipados para hacer eso y teníamos una idea de lo que a lo mejor no pudieron hacerlo, porque no llegamos. Pero en fin, no. ¿Tú qué piensas de que de la renovación que pudo haber ocurrido en esa época en un sentido distinto? ¿Cómo podíamos, y metiste un elemento muy importante, la Thatcher y Reagan, la ola, para que nosotros pudiéramos haber escapado de esa ola, tendríamos que haber sido algo así como China, no se me explique, bueno, como un país muy consolidado, su sistema político, sí, con, no digo un partido pero de lo Estado. curioso, Porfirio, es que sí era un sistema político consolidado. Muy bueno. No había ni un solo país en América Latina que tuviera, o un país en transición, ¿verdad?, que tuviera una base política histórica tan sólida como este. El problema fue, vamos a verlo así, tú prácticamente estás hablando de una especie de crisis de conciencia de tu generación en los 70s. Así es. Y yo creo que tiene mucho que ver con el 68. En todo caso, fíjate bien, recuerden la campaña de Echeverría, la campaña electoral. Se dedica a él, primero a reivindicar el 68. Así es. Increíble. En Morelia. En Morelia. Que es la ruptura con Díaz Ordaz. Pues sí. Y ahí cambia el discurso político del país. Y además a reivindicar toda la tradición discursiva de la Revolución Mexicana. ¿Qué fue lo que pasó? Algo hizo el 68 aquí en la conciencia, o en la buena o mala conciencia de los gobernantes, ¿verdad?, que los hizo pensar en algo en lo que no habían pensado. Es decir, México aquí, a México le hace falta algo, y nadie quiso aceptarlo hasta que llegó don Jesús Reyes Heroles. A este México le hace falta la democracia, tan sencillo como eso. Nosotros tenemos un parlamento más amplio. Ahora, la reforma sí fue pactada. Sí fue pactada en chiquito, está bien, con el PC, pero con el PC con otros grupos, sí, por supuesto que sí. Yo a mis amigos del PC los veía todos los días en Gobernación, hombre. Él entró... ¿A qué iban? No a tomar Arnaldo café. Fue diputado en la primera, en la segunda legislatura de ese cambio, ¿sí?, con líderes de izquierda de la universidad, ahora, con miembros del Partido Comunista. Es lo único que hay, no sé si sea un dato confiable o qué sé yo. Un testimonio de Aguilar Camín dice, una vez en ese Ateneo de Angangueo, ¿cómo se llamaba eso? Sí. Don Jesús Reyes Heroles nos dijo, ¿por qué se hizo la reforma política? Hay una razón, la izquierda no nos dejaba gobernar. Bueno, hacia primeras, dice uno, ¿cómo que no los dejaba gobernar? Pues no los dejaba gobernar. Tan chiquita además, y tan minúscula como era, ¿verdad? Pero tan violenta que se presentaba que al país lo ponía, sí, bueno, lo puso en una guerra sucia. Claro, porque... Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Que esta reforma política fue hecha para cambiar eso, pero se pactó. Se pactó con ese sector. Es que se pactó con el PC, por supuesto, pero se pactó también adentro. Adentro del PRI. Adentro del PRI, adentro del establishment, porque no todos aceptaban las ideas de don Jesús. Entonces don Jesús tuvo que combatir eso. Yo voy a añadir dos cosas a eso. Mira, nada más déjame decirte esto, don Jesús
se asesoró de José Luis Lamadrid y otros expertos en derecho electoral y estas cosas, y le propusieron un cambio así de reforma, ¿verdad? Que era Muy el de Alemania, ¿no? El que es pensado por un autor austriaco, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre. Pero en fin, y dentro don Jesús tuvo que estarle metiendo tijera, porque no todos aceptaban la idea. Hasta que lo deformó. No hay reformas que no sean pactadas, ¿sabes? En general. Si reformas que se imponen desde arriba son un sinsentido. Sí, yo creo que tiene razón. Si algo se impone desde arriba es porque se requiere y se pacta. Y se busca quien esté de acuerdo con ello. Siempre con el disidente tienes que pactar. Y sobre todo, tiene razón Aroluk, fue para adentro. Ahora, yo debo decir dos cosas para volver a ampliar el espectro, si me lo permite. Yo discutí muchas veces con don Jesús, que no le niego el mérito del esfuerzo que hizo, en eso se concentró. Él tenía ciertas frases, decía, es mejor tenerlos en una jaula de 1000 colores, de pájaros de 1000 colores. ¿Cuál jaula? La cámara, que tenerlos en las mazmorras. Y otra cosa, para vencer a los de adentro, su más famosa frase de esa reforma, lo que resiste apoya. Sí. Esa era la frase para convencer a los de adentro. Y un día le dije, y yo no voy a hablar ahorita de eso, pues esto nace en el 76 y nosotros hicimos un trabajo de otro tipo. De eso hemos hablado y te voy a preguntar. Oiga, el sufragio efectivo. Eso no, me dijo, hombre. Eso no. Por eso yo digo que en el 86, con el fraude patriótico, en Ciudad Juárez, se acaba la reforma de Reyes Heroles. Era todo menos sufragio efectivo. Entonces, si no era sufragio efectivo, no era democracia. O el fraude en Chihuahua. El fraude en Ciudad Juárez. Es del 86. Queda derogada la supuesta democracia que metió Reyes Heroles. Ahora, yo pregunto, como politólogo, yo sí tengo mis propias ideas, pero en fin, porque además tengo textos que propuse algunas cosas entonces, ¿no? Desde luego la legalización de los partidos como en España, etcétera. No se pudo haber hecho lo que en España, un principio de parlamentarización, porque Adolfo Suárez, claro, pero es el rey. El rey ya calma todas las derechas, se reivindica, calma el ejército. Entonces, Echeverría se ve ante la resaca interna, la resaca de los empresarios que le declaró la guerra, muchas cosas raras en el ejército, sí, y la resaca de la clase política anterior. Y entonces decide por un camino intermedio y ahí es donde las cosas empiezan a confundir. Si se hubiera mantenido el presidencialismo con jefe de Estado y hubiera habido una renovación del sistema, cambiando la forma de gobierno, y en muy poco tiempo se hubiera soltado, en poco tiempo pero consistentemente, el sufragio efectivo, ¿esto no hubiera cambiado? Pues es muy buena la pregunta, porque efectivamente este ejemplo que tú pones, un poco especulando, muestra lo limitado que fue la reforma política. En ningún momento se discutió régimen político, federalismo, forma de gobierno. Esos eran temas vedados. En la transición española, una vez que se instaura los pactos de la Moncloa, ahí todo estaba en discusión. Había una agenda del cambio. Entonces, el pacto que da lugar a las transiciones es un pacto múltiple, donde todos los elementos institucionales, normativos, hay que rediscutirlos, ¿no? No basta con plantear desde el poder, desde las estructuras del poder, una reforma para tratar de incluir a los actores políticos en la materia, en la arena electoral, para hablar en términos de cambio político, de transición a la democracia. Por eso pudieron haberse negociado en lo sustantivo las reformas fundamentales de la materia electoral y política, pero se dejó afuera, se dejó absolutamente al margen los otros temas. Eso no estaba en discusión. Y por eso cuando sobreviene el fraude electoral en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la respuesta oficial fue la contrarreforma del 86 electoral. Es decir, no, perder el poder por la vía electoral no estaba en el cálculo político. Nosotros los invitamos para así ustedes hacernos el juego político en el Congreso, pero ustedes no van a gobernar, y mucho menos llegar al poder por la vía electoral. Eso está fuera de absolutamente toda posibilidad.
Nos llaman otro bloque. Me acuerdo que desayunando hace 2 días con el embajador del Brasil, hablamos de estas reformas, y le decía, ustedes no solo se plantearon la forma de gobierno, sino la forma de Estado. Claro. Hicieron un plebiscito si debía ser monarquía o república Brasil. Y le dije en broma, yo siempre pensé que iba a ganar lo de la monarquía. Me dijo, ¿por qué? Por el rey Pelé. Bueno, nos vamos al último bloque. Nos ha ganado un poco nuestro gusto por la historia y nuestra afición o profesión de politólogos. Todo eso que ocurrió, ya dimos, más o menos ubicamos, fines de los 70, el comienzo de este despeñadero. ¿A dónde nos ha llevado? Comparativamente entonces, el Estado existía, era fuerte, ahora no hay Estado. El poder estaba en el Estado, no en la sociedad. Ahora el poder está fuera del Estado. Seguía siendo un país nacionalista, ahora ya se perdió. Había conciencia de lo que éramos y más o menos de dónde íbamos. ¿Cómo compararías tú este tiempo con aquel? Bueno, hay un punto, Porfirio, que creo que puede dar para la reflexión. Quizá si en el 2006 hubiera habido la visión de largo plazo inteligente y además con un cierto valor, en el 2006 lo que vimos es que se podía transitar del PRI al PAN, de una derecha a otra derecha, pero el tránsito fundamental, el que le debió de haber dado a México la certeza de que íbamos por el buen camino, era que también se aceptara el tránsito hacia un gobierno de izquierda. Ya estaba el nuevo régimen más o menos formado, pero le faltaba la prueba de fuego. La prueba de fuego fue que por la vía de las urnas, y no regalándole nada a nadie, pero en una justa, digamos, donde los valores fundamentales democráticos se rigieran, y las dos derechas fallaron. La derecha antigua del PRI, la derecha que en un la tiempo derecha dijo, neoliberal del PRI. la derecha neoliberal del el PRI, salinismo. la derecha panista, les tembló el pulso. Tuvieron un miedo, pero horror a que se pudiera ir una derecha de lo más, una izquierda, perdón, de lo más moderada del mundo. Quizá ahí es donde todas esas crisis hubieran podido tener un principio de solución, un principio. No hubieran, nadie puede solucionar todo ese cúmulo de problemas en tan poco tiempo, pero le hubieran dado una vitalidad, una legitimidad a la política que se la negaron, y se la negaron teniendo una especie de miedo de guerra fría. Ya no había guerra fría. La izquierda no puede ir tampoco demasiado lejos. Si hubieran tenido el valor que tuvieron los brasileños, por ejemplo, es decir, bueno, ahí está, un obrero al que le falta un dedo, que no tiene una educación muy sofisticada, pero es un líder, ganó. Que puede hacer cambios que la derecha no puede hacer. Exactamente. Y ahí nos falló. Cardoso. Oye, a esto me interesa mucho, porque hay dos ideas. Es tan profunda la crisis que algunos dicen, bueno, hay que comenzarla desde abajo, desde la sociedad, reencontrarnos. ¿Cambio desde el poder o cambio desde la sociedad? ¿O cómo se combinan los dos? Mira, si se habla de un cambio en un país, no puede hablarse de un cambio desde abajo, así como si surgiera el pequeño manantial que se va convirtiendo en río, ¿no? Y esto tiene que ser una combinación de arriba y abajo. Es decir, los cambios abajo se producen, se sugieren. Los cambios abajo se necesitan y se plantea la necesidad de sus cambios, por supuesto.
Hombre, nadie puede pensar, algo tiene que cambiar en este país cuando repara en los niveles de pobreza y de miseria que tiene esta nación. Algo tiene que cambiar, por supuesto, y no se trata de ninguna idea muy elaborada, pero desde arriba tiene que hacerse el monitoreo de eso que viene desde abajo y empezar a decirlo. Aquí hay que hacer algo. Lo que dijo Lorenzo es muy claro y muy preciso. Si en 2006 se hubiera aceptado el concurso de la izquierda y en buena lid se hubiera decidido quién ganaba, no habría crisis. No habría crisis, o eso, no habría mucho de eso que ahora vemos. A lo mejor habría habido otras cosas. A lo mejor habría habido una reacción termidoriana desde abajo, a lo mejor se habría vuelto a presentar un Pinochet, qué sé yo. Pero populismo chavista. Eso es algo que no vale ni la pena siquiera discutir. Lo que sí hay que enfrentar es que si se hubiera permitido a la izquierda en una buena lid, si se le hubiera concedido una buena lid, esto no habría ocurrido. Esto que está ocurriendo ahora no estaría ocurriendo. La lucha en contra del narcotráfico, pues claro, es un error llevarla a cabo solo a base es parte de la corrupción del ciclo neoliberal. Exactamente. Sí. De la Madrid en cierto sentido es producto de esto, claro, del mal gobierno. Claro. Sí. Y si hubiera el buen gobierno tiene que empezar por el consenso. Si hubiera habido un consenso entre todos, no una determinación deliberada de exclusión, ¿verdad?, de alguien que está participando como socio en el mismo sistema y que de repente se le califica como un enemigo, porque la izquierda era eso. A ver, ¿cómo recuperar un consenso? A ver, déjame retomar la idea del consenso. Si no hay quien convoque. Sí. Mira, Porfirio, sé que estamos ya por terminar. A mí me parece que hay una idea clave aquí. Más que especular lo que hubiera pasado, sí, etcétera, que me parece que a final de cuentas no tiene sentido. México está en crisis, una crisis muy profunda, una crisis de la que nos vamos a recuperar quizá en décadas, ¿no? Si analizamos sector por sector. Pero yo creo que el gran problema en este momento es que no hay un proyecto de nación. Y no hay nada que se le parezca, y los actores políticos tampoco han propuesto, los de oposición y los de gobierno, algo que convenza a la sociedad. Ahí no puede haber consensos. Estamos en la indigencia los ciudadanos. Estamos huérfanos de una clase política que tutele los intereses sociales. Estamos escindidos, pues, de un proyecto de nación. Y al mismo tiempo estamos secuestrados por una casta política, en general, la televisión y por las grandes empresas, esquizofrénica, que perdió contacto con la realidad. Y una iglesia desbocada. Exactamente. Entonces, hay que pugnar por reconsiderar un proyecto de nación, hay que consensarlo con los actores políticos. Nosotros lo podemos consensar. Es el momento. Ya lo que no podemos es estar huérfanos de un proyecto de nación. Ya basta. Esa es un poco la herencia del pasado, esta lógica sexenal, ¿no?, que nos impedía imaginar nuestro futuro, nuestro país, 20, 30 años después. Brasil sí lo hizo. Hay que mirar a Brasil. Brasil sí planteó un proyecto de nación a largo plazo. Nosotros estamos a la Lo renovó porque en realidad lo ha tenido siempre. Pues sí. Bueno, estamos llegando a un final. Yo he planteado, y qué bueno que hayan escuchado, entre la clase pensante del país, de idea y de tradición progresista, sí podemos tener un consenso. Lo que está produciendo la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de proyecto económico, en materia de renovación política, bueno, la está convirtiendo de nuevo en el eje del pensamiento mexicano, se lo acabo de decir al rector. Pero ¿cómo convertir esto en un cambio? Yo creo que es la tarea de esta generación. Yo mucho temo que esas décadas van a terminar con lo que queda de nuestro país. Si no empezamos por algún lado este cambio pronto, nos vamos a quedar sin nación, si es que todavía la tenemos. Muchas gracias. Lamento que esta sea la reflexión de la Navidad.